A ver, ¿qué pasa cuando la supervivencia choca de frente con la ley? Hoy vamos a desentrañar uno de los experimentos mentales más famosos, uno que de verdad pone a prueba las bases de la justicia. Y lo interesante es que cada argumento es tan, pero tan convincente como el que tiene en contra. Y bueno, esta es la cruda realidad a la que se enfrentan los hombres de esta historia. O sea, imagínense, los rescatan de una muerte casi segura, solo para sentenciarlos a muerte por el mismo acto que les salvó la vida. La pregunta es simple, pero a la vez es devastadora. ¿Son héroes o son asesinos? Bueno, todo arranca con 5 exploradores de cuevas, miembros de la Sociedad Espeleológica, que quedan atrapados. Pasa que hay un derrumbe y les bloquea la única salida que conocían. A partir de ahí, lo que se viene es una historia de pura desesperación y, al final, una decisión que es casi imposible de imaginar. Ok, para entender la urgencia de la situación, veamos esta línea de tiempo. Los días pasan a ser semanas, en total silencio y oscuridad. No es sino hasta el día 20 que, por fin, logran hacer contacto por radio. Pero la noticia que reciben es terrible. El rescate va a tardar al menos 10 días más. Y para colmo, sin comida, un médico les confirma lo que ya temían. Es muy poco probable que sobrevivan. Es en ese momento que uno de ellos, Roger Wedmore, propone un plan desesperado. Un plan que, como vemos aquí, termina con su propia muerte en el día 23. 9 días después, en el día 32, los sobrevivientes son rescatados de la cueva, pero solo para entrar en una prisión muy diferente. Y así, apenas recuperándose de la desnutrición y el shock, estos 4 hombres son llevados a juicio. ¿El cargo? Homicidio. Es increíble, ¿no? El mismo acto que los mantuvo con vida, ahora es el que amenaza con quitársela, pero esta vez de forma completamente legal. Y aquí está el meollo del asunto. La ley es clarísima, es directa y no ofrece ninguna excepción. El texto dice textualmente: quien quiera privar intencionalmente de la vida a otro será castigado con la muerte. Así de simple, la ley no deja espacio para peros, ni para ninguna circunstancia atenuante. Entonces, claro, basándose en la letra estricta de la ley, el primer tribunal, el juez y el jurado, pues no tuvieron otra opción. Los declararon culpables. Y ahora, el caso llega a la Corte Suprema de Newgard, que es básicamente la última esperanza que les queda a estos hombres. Ya en la Corte Suprema, la cosa se pone interesante. Surgen 2 argumentos principales para absolverlos. Y lo curioso es que cada uno viene de una perspectiva filosófica súper diferente, pero ambos llegan a la misma conclusión. Estos hombres son inocentes. El primero en hablar es el ministro Foster, que presenta una defensa de verdad apasionada. Para él, esto va más allá de los exploradores. Dice que si la Corte los condena, no solo sería una injusticia para ellos, sería como condenar al sistema legal entero ante el Tribunal del Sentido Común. El primer argumento de Foster es bastante radical, la verdad. Sostiene que, allá abajo, atrapados, las reglas de la sociedad, pues simplemente dejaron de existir. Estaban en lo que se conoce como un estado de naturaleza, un lugar donde la única ley que importa es la supervivencia. Por lo tanto, según Foster, las leyes de su país, de Newgard, simplemente no aplicaban. Es como si hubieran creado su propio acuerdo, su propio mini contrato social, y actuaron siguiéndolo. Pero tiene un segundo argumento, que es un poco más convencional, digamos. Lo compara con la defensa propia. A ver, si el propósito de la ley es prevenir crímenes, ¿qué sentido tiene aplicarla en una situación donde la única otra opción era la muerte segura para todos? Foster dice que aplicarla en este caso sería sencillamente absurdo. Luego tenemos al ministro Handy, que ofrece un camino totalmente diferente para llegar a la inocencia. El de él no se basa en teorías legales complejas, sino en algo mucho más terrenal, la practicidad y la realidad. Lo que Handy dice es que un juez debe usar el sentido común, la sabiduría práctica, y se saca un as de la manga. Una encuesta de opinión que muestra que el 90% de la gente quiere que los hombres sean perdonados o que reciban una pena simbólica. Para él, ignorar eso es peligroso, porque pone en riesgo la conexión entre el gobierno y la gente. Y esa es una idea que, hasta el día de hoy, sigue muy viva en los debates sobre si los jueces deben o no escuchar la voz del pueblo. Pero claro, no todos en la corte están de acuerdo.
Del otro lado del debate, tenemos a dos jueces que presentan argumentos súper sólidos para confirmar la sentencia de culpabilidad. Y ellos se enfocan en una cosa: el deber del Poder Judicial. El presidente de la Corte, Truepenny, va directo al grano. Su postura es: la ley dice lo que dice. Punto. Los exploradores intencionalmente le quitaron la vida a Wetmore. Para él, el deber de un juez es aplicar la ley tal cual está escrita, sin rodeos ni interpretaciones. Ahora, ojo, Truepenny no es un tipo insensible. De hecho, propone una solución que él considera elegante. Miren, son 3 pasos. Primero, la Corte cumple con su deber y confirma la condena. Segundo, la misma Corte le pide formalmente al Poder Ejecutivo que les dé clemencia, o sea, que los perdone. Y el resultado en el paso 3 es que se hace justicia sin que la Corte viole la letra de la ley. Es una separación perfecta. La justicia la da la Corte, la misericordia la da el Ejecutivo. Cada poder en su carril. Y después está el ministro King. Este sí que argumenta con una lógica de acero, sin dejar ni un poquito de espacio para la emoción. Para él, su moral personal, lo que él cree que está bien o mal, e incluso la opinión pública, son totalmente irrelevantes para su trabajo como juez. King es lo que se conoce como un positivista jurídico estricto o un textualista. Es una filosofía que, por cierto, sigue súper vigente en los debates legales actuales. Él advierte sobre un peligro muy grande: que los jueces se pongan a legislar desde el tribunal. Dice que si los jueces empiezan a inventar excepciones basadas en el propósito de una ley, lo que están haciendo es robarle el poder al legislador. El trabajo de un juez, insiste, es aplicar la ley, no corregirla ni mejorarla. Y aquí es donde vemos el choque de trenes, el conflicto fundamental. Por un lado, Foster cree que hay que interpretar la ley de forma inteligente, buscando su espíritu para que haya justicia. Por el otro, King defiende una lealtad absoluta a la letra de la ley, porque para él, la separación de poderes es lo que mantiene todo el sistema en orden. Y justo en medio de este choque de titanes filosóficos está el quinto juez, el ministro Tatting. Y él, de alguna manera, es la personificación de lo increíblemente difícil que es este caso. Tatting está literalmente desgarrado. Por un lado, le encuentra fallas a los argumentos de Foster, pero por otro, le parece repugnante la sola idea de condenar a estos hombres a muerte. Se siente tan abrumado por las contradicciones, tan incapaz de encontrar una fórmula lógica que resuelva esto, que al final anuncia que se retira, que no va a participar en la decisión. Claro, la decisión de Tatting de hacerse a un lado deja a la Corte en una posición súper complicada. Ahora solo quedan 4 jueces. El destino de los exploradores pende, literalmente, de un hilo. Y el resultado final es un empate. Tenemos 2 votos para absolverlos, los de Foster y Handy, que argumentaron desde el derecho natural y el realismo práctico, y 2 votos para condenarlos, los de Truepenny y King, los defensores de la letra estricta de la ley. Con Tatting fuera de la ecuación, la Corte queda partida por la mitad, 2-2. Y aquí viene la conclusión, que es fría y, la verdad, bastante impactante. En el sistema judicial de Newgate, un empate en la Corte Suprema significa una sola cosa: que la decisión del tribunal anterior se mantiene, así que la sentencia de culpabilidad se confirma. Los 4 exploradores que lograron sobrevivir a la cueva van a ser ejecutados por la ley. Al final, el caso termina sin una respuesta clara y nos deja con esta pregunta fundamental. La ley debe buscar un ideal de justicia, incluso si eso significa, a veces, doblar un poco las reglas. ¿O la justicia es, precisamente, la aplicación fiel de esas reglas, como insistía el ministro King, sin importar el costo humano? Este caso no da una respuesta fácil, y es por eso que, décadas después, sigue siendo una de las reflexiones más difíciles y estudiadas en el mundo del derecho.